Les saludo con el afecto de siempre. Le habla el pastor Carlos Martínez González, confiando que a través de la programación radial usted ha de ser bendecido, edificado, inspirado a vivir cerca del corazón de Dios. Porque precisamente en esa intimidad siempre tendremos resultados positivos para nuestro bien, para nuestra realización plena, para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Usted vive en la tierra para cumplir el programa de Dios. Cuando el hombre y la mujer descubre ese propósito divino y lo abraza y se encamina a delinear su vida en la perfecta voluntad de Dios, siempre van a haber resultados positivos para la vida personal y de igual manera para todos aquellos que nos rodean. Porque somos llamados a la salvación y para ejercer una influencia positiva en medio de una sociedad que se ha ido apartando sistemáticamente de Dios. La palabra que voy a compartir en esta oportunidad es referente al tema el arrepentimiento. La Escritura desde el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de cuál debe ser la actitud que debe tener la criatura frente a Dios para responder adecuadamente y de esa manera recibir el cúmulo de bendiciones que Dios tiene preparado. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio público, llama a los hombres al arrepentimiento. Dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 3, comienza diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también empezó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. Dice la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los discípulos fueron enviados a predicar a los hombres y de igual manera el mensaje era: arrepiéntanse, díganle, menciónenle que se deben arrepentir. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 6 verso 2 y 13: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echando fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cuando Jesús resucitó, instó a sus seguidores que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estando en el aposento alto se cumplió la promesa. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios. Después de esa experiencia maravillosa en el aposento alto, donde hubieron manifestaciones diversas de la presencia de Dios, el apóstol Pedro se pone en pie y predica el Evangelio citando al profeta Joel. Cuando terminó el mensaje, la gente quedó compungida, impactada por el filo de la verdad. Esta multitud compungida, quebrantada, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta del apóstol Pedro no se hizo esperar y le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Para el lenguaje de hoy parecen un término muy fuerte. Pareciera que la palabra arrepentimiento no se condice con los tiempos que vivimos. El oído del hombre posmoderno le resulta incómodo e incomprensible que se le convoque al arrepentimiento. Pero la raíz etimológica de la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar de mente, tener otra mentalidad. Es un cambio de modo de pensar, de concebir, de sentir. Por eso cuando Juan el Bautista predica en la ribera del Jordán el mensaje de arrepentimiento, produce un despertar de la conciencia. La gente le seguía y la gente se arrepentía y se bautizaba confesando sus pecados.
la presencia de Dios era evidente en la predicación de Juan el Bautista y en los actos bautismales que realizaba. Los fariseos, sorprendidos de lo que estaba sucediendo, se van a ver lo que estaba sucediendo, y cuando Juan el Bautista los observa, los confronta diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego agrega diciendo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, apreciado auditor, es renuncia, es cambio de actitud, es deseo de aprender. El arrepentimiento sincero lleva a un hombre y a una mujer continuamente a revisar su vida para experimentar un continuo perfeccionamiento. No hay nacimiento en el reino de Dios sin oír el llamado a la salvación, sin renunciar al pecado, sin volverse del pecado a Cristo Jesús. El arrepentimiento involucra un cambio en el pensamiento, involucra cambios en los sentimientos. Las emociones son tocadas y el hombre es confrontado con su propia realidad, con su propio presente, no solo el pasado, sino su propio presente. Muchas veces al interior de la familia, en la relación interpersonal, en el trabajo, el quebrantar las normas de honradez y honestidad genera consecuencias en el aspecto laboral. Pero no solamente el aspecto laboral, el aspecto matrimonial, cuando no hay honestidad, no hay transparencia. Entonces el arrepentimiento lleva a reconocer las malas actitudes, las palabras ofensivas, la murmuración, la queja colectiva, la mentira, la inmoralidad sexual, las blasfemias van tizando relaciones, y el hombre y la mujer en esa condición se aleja de Dios. Por eso que el hombre y la mujer que está en una condición degradada moral y espiritualmente no quiere prestar atención a la voz de Dios, se aleja de Dios. El cristianismo les incomoda, la predicación del evangelio produce una molestia muy grande, pero sin embargo el mensaje de Cristo debe ser proclamado. Por eso el profeta Isaías dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y antes el día sea cercano. Cuando el día sea cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, y será amplio en perdonar. La fe y el arrepentimiento, apreciado auditor, son esenciales para la salvación. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de propósito, confesar los pecados a Dios. Cuando el hombre se da cuenta que ha hecho lo malo y abandona ese tipo de vida y se vuelve a Dios. Pero es necesario que usted sepa lo que no es arrepentimiento. La gente muchas veces se confunde. No es sentir lástima de uno mismo. La autocompasión es cavar nuestra propia tumba, es engañarnos a nosotros mismos. Debemos asumir las transgresiones ofenden a Dios, y por eso que el hombre tiene que arrepentirse, sentir dolor por su pecado. La otra cosa que no es arrepentimiento es el remordimiento. No es solo sentir que se ha hecho lo incorrecto y no tomar una resolución de abandonar para siempre el pecado. Judas Iscariote se arrepintió, dice la Escritura, pero lo que pasó en él se remordió, sintió una profunda molestia, un remordimiento de que había entregado sangre inocente. Porque los sacerdotes le entregaron 30 piezas de plata. Pero cuando recibió esas monedas comenzaron a quemar sus manos. Había entregado al maestro, porque seguramente lo entregó con la motivación pensando que el Hijo de Dios no iba a permitir ser tocado.
No pagar una penitencia tampoco es arrepentimiento. No es autosacrificio. Hay un relato bíblico en la Escritura. Nos presenta a dos hijos y un padre. La historia del hijo que se va de la casa se llama el hijo pródigo. Gastó toda su herencia y vivió perdidamente en una provincia apartada. No tuvo nada que comer, porque los amigos, que eran una fuerza motivadora para salir con ellos y disfrutar una provincia apartada, se fue lejos, vivió, dice la Biblia, perdidamente. Vivió una vida disoluta en el placer de la carne. Pero se acabó el dinero y se acabaron los amigos. Y deseó comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice la Biblia, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cambió su modo de pensar tocante a su libertad. Cambió su modo de pensar en relación a los privilegios en esa provincia apartada. Y se dio cuenta que las cosas que él verdaderamente deseaba y le harían bien no se hallaban en esa provincia apartada. No se hallaban en el placer, sino en la casa del Padre, a quien él había abandonado. Entonces, este joven del relato bíblico reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros de casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven cambió su modo de pensar y volvió a su casa, donde el Padre le recibió con amor. El apóstol Pablo también nos muestra en una ocasión, proclamando el evangelio en el Areópago de Atenas, en medio del mundo griego, dijo como parte integral de su mensaje: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento es un mandato a la humanidad entera. El arrepentimiento verdadero produce resultados verdaderos. Una actitud liviana hacia el pecado produce conversiones superficiales. Las personas no se dan cuenta cuán horrible es el pecado. No ven la necesidad de tener un corazón nuevo. Hay personas que son sorprendidas robando o en actos de violencia destruyendo la propiedad ajena. Son capturados, se cubren el rostro y lo único que sienten es haber sido detenidos. No tienen el mayor sentimiento de pesar por lo que han hecho. No tienen el sentimiento de pesar por el robo en sí, o la violencia o la destrucción que produjeron. Por eso vuelven a delinquir. ¿Cuántos violadores están en esa condición? ¿Cuántos hombres y mujeres? Cualquiera sea la forma de pecado, Dios llama al hombre al arrepentimiento. Pero dice la Biblia, el dolor que según Dios obra arrepentimiento para salvación. Ese es el arrepentimiento verdadero que describe el apóstol San Pablo. La tristeza que abre el apóstol es según Dios. Comprender que cuando pecamos quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos contra Él. No solo dañamos al prójimo, no solo nos perjudicamos nosotros, sino ofendemos a Dios. David pecó contra Dios. Así lo presenta la Escritura. Pero David se arrepintió con lágrimas, con un corazón contrito y humillado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Dios lo restauró. Dios lo levantó una vez más. Y Dios quiere de igual manera tocar tu corazón, llamarte al arrepentimiento. No escondas tu pecado, no huyas de Dios, sino enfrenta tu propia realidad, porque Dios te ama. Pero la fe y el arrepentimiento son condiciones para que el hombre experimente la salvación que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.